Hermano, quiero invitarle a abrir su Biblia en el último libro de nuestra Biblia, del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, versículos del 8 al 11. Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 8 al 11. Y quiero que se ponga de pie cuando ya tenga localizado el pasaje que hemos señalado de Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y vamos a estar en esta mañana acercándonos a este mensaje, a una iglesia, a la iglesia en Esmirna. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Cierre sus ojos, incline su cabeza y oramos a Dios en esta mañana. Y pedimos a Dios en esta mañana que su palabra, que tiene poder, su palabra que tiene autoridad, su palabra que discierne nuestros pensamientos, su palabra que nos mueve a la obediencia a Cristo, en esta mañana tenga en nuestra vida un lugar muy especial. Abra su corazón, como también usted ha abierto su Biblia en esta mañana para leerla. Abra su corazón para que esta palabra penetre a su vida. Y oramos. Padre, te damos gracias. Gloria a tu nombre en esta mañana. Te damos gracias porque estamos en tu casa. Porque a pesar de las dificultades, Señor, a pesar de todas aquellas situaciones que tal vez pudiesen humanamente impedirnos estar aquí en esta mañana, estamos en este lugar porque creemos que es el mejor lugar, porque creemos que tu presencia se mueve en este lugar, porque creemos que tú puedes darnos un consejo en esta mañana, porque creemos, Señor, de que tú puedes obrar en nuestras circunstancias y en nuestras situaciones con poder. Y mientras nos acercamos a tu palabra, confiamos en que tú, Señor, tienes el control y tú eres Dios. Gloria sea tu nombre. Háblanos en esta mañana que al salir, al regresar a nuestros hogares, podamos salir fortalecidos, edificados, con el mensaje de tu palabra en nuestras vidas, teniendo un efecto extraordinario, poderoso en nuestras vidas. Gracias te damos. Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Puede sentarse, hermano. Puede sentarse. El pasado domingo hablamos del mensaje a la iglesia que está en Éfeso. Hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Gracias, hermano. Y tenga su Biblia abierta ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Esmirna. Esmirna está localizada a unos 60 kilómetros al norte de Éfeso. Fue fundada esta ciudad por Alejandro el Grande. Una ciudad hermosa e importante, pero a la vez de mucha idolatría. El famoso poeta griego Homero nació en Esmirna. Policarpo, que fue un gran amigo y discípulo de Juan, ministró allí, trabajó allí, estuvo allí.
Y se cree por la tradición que sufrió allí el martirio, la muerte, en el año 168 después de Cristo. Se cree eso. Hoy esta ciudad se llama Esmir. En la actualidad ese es el nombre, Esmir. Y es una de las ciudades más importantes de Turquía. Así que los que ven novelas turcas por ahí, ya saben, si oyen mencionar a Esmir como una de las ciudades más importantes. Esta ciudad fue la más grande de Asia Menor, con unos 320,000 habitantes. Esta ciudad, había muchos cristianos. Se calcula que el 75% de las personas que vivían en Esmirna eran cristianos. O sea que el evangelio se propagó y creció en Esmirna. El teatro público de Esmirna, dice la historia, que era el más grande del Asia Menor. Esmirna también se convirtió en un centro de adoración al César, porque allí en Esmirna era obligatorio tener adoración al César. Y allí había una iglesia. Y en aquella iglesia Dios tuvo a bien darle un mensaje. Y el pasado domingo hablamos de la iglesia en Éfeso. Y quiero recordar algo que dijimos el pasado domingo, y es que los mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias en el Asia, que están aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y el capítulo 3, fueron iglesias reales. No creemos en la teoría de que fueron iglesias representativas, o sea, que no eran iglesias reales, sino que representaban en la historia del cristianismo diferentes épocas del cristianismo. Creemos que fueron iglesias reales, pero el mensaje a estas iglesias, tanto de Éfeso que vimos el domingo pasado, como de Esmirna, que vamos a ver en esta mañana, son mensajes para esas iglesias que fueron reales, pero también para nosotros hoy. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Entonces el mensaje de la iglesia a Esmirna es para nosotros también. Y hoy hemos titulado ese mensaje a Esmirna como animando al creyente. Animando al creyente. Ese es el tema del mensaje a Esmirna. Animando al creyente. Versículo número 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién es el ángel de la iglesia en Esmirna? Bueno, es el pastor de la iglesia allí en Esmirna. Cada uno de los mensajes estaba dirigido al pastor como el líder principal de la iglesia. Y ese mensaje viene de parte del primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Cristo. Amén. Es Cristo. Qué bueno recibir un mensaje de Cristo en esta mañana. Un mensaje que dice de parte del que estuvo muerto y que está vivo. Que está vivo. Se llama Jesucristo. El primero y el postrero. Como dice el libro Apocalipsis, el alfa y la omega. El primero y el último. Él es el que tiene la autoridad. El que tiene las llaves. El que tiene el poder. Amén, hermano. Aquel al cual usted ha rendido su vida, aquel al cual usted ha dado el destino de su vida. Si lo ha hecho así, déjeme decirle que ha puesto usted su confianza en la persona más importante de toda la historia y más importante del universo, que se llama Jesucristo. Dice amén. Y si usted todavía no lo ha hecho, no ha entregado su corazón a Cristo, está ahí tanteando, está ahí pensando, está ahí creyendo a medias, está ahí tratando de ver qué hace, le decimos en esta mañana, Él es el primero y Él es el último. Él tiene la primera y la última palabra. Él tiene la autoridad, dice la Biblia, en el cielo, en la tierra y aún, ¿dónde? Debajo de la tierra.
Entonces vale la pena escuchar el mensaje de aquel que tiene el poder, de aquel que es el Señor de nuestras vidas, el que estuvo muerto y vive, y vivirá por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Dice esto a los creyentes que estaban sufriendo persecución y que estaban sufriendo martirio en aquel tiempo. Cristo se identifica aquí en el versículo 8 como el eterno, como el vencedor de la muerte. Nadie había podido vencer la muerte. Cristo fue el vencedor de la muerte. Él fue malentendido, Él fue perseguido, Él fue crucificado. Y por eso puede entender las pruebas que nosotros tengamos que pasar, por las cuales nosotros estamos pasando, por las cuales nosotros pasaremos. Él lo puede entender, porque Él sufrió. Amén, dice amén. Porque Él sufrió, porque Él fue crucificado. Gloria sea su nombre, porque Él murió por nosotros. Y por eso Él quiere dar este mensaje a los creyentes de la iglesia en Esmirna y a los creyentes de la iglesia en Manzanillo también, y a los creyentes de todas las iglesias en el mundo entero, durante todas las épocas. Versículo número 9. Yo conozco, dice el Señor, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El que esta iglesia sufriera se evidencia por el hecho de que Cristo toma nota de su tribulación. Allí había sufrimiento en aquella iglesia. Allí se estaba pasando por tribulación, porque dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Los creyentes en Esmirna estaban pasando pruebas, estaban pasando tribulación, estaban sufriendo, estaban pasando momentos difíciles, estaban sometidos a las pruebas y a los padecimientos por ser cristianos. Si Esmirna se convirtió en el Asia Menor como un centro de adoración al César, entonces los cristianos no eran bien mirados. Entonces los cristianos eran perseguidos, porque el cristiano tiene una convicción, y esa convicción es que su única adoración, ¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién es? Para Cristo, para Él. A Él es el único que adoramos. Delante de Él es el único que doblamos nuestras rodillas. Hay muchos cristianos que doblan sus rodillas ante los Baales, que doblan sus rodillas ante los Césares, que doblan sus rodillas ante otras cosas. Tenga cuidado de eso. Solamente doble sus rodillas delante de aquel que es el primero y es el último, el que puede salvar su alma, el que puede salvar su vida. Gloria sea su nombre. Dice la palabra que aquella iglesia, el versículo 9, había evidencias de tribulación. Eran pobres, dice el Señor en su palabra, refiere a eso. Eran pobres en relación al mundo, pero dice y aclara que ellos eran, ¿qué cosa? Ricos. Muy importante eso. Si usted tal vez en relación al mundo o en relación a otras personas a su alrededor, usted se considera pobre o se considera menos, sepa que si usted tiene a Cristo, usted es más rico que Bill Gates, usted es más rico que cualquier magnate que haya existido en la historia de la humanidad. Dice amén, hermano. Amén. Porque usted tiene a Cristo, usted tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso tiene que animarnos. Por eso en esta mañana el mensaje a esa iglesia lo titulamos así: animando al creyente, para que usted se anime, para que usted se anime, que el Señor dice que aunque eres pobre, delante de Dios eres, ¿qué cosa? Eres rico. Amén, hermano. Míreme de vez en cuando el que está a su lado, mírelo, no lo toque porque no se puede estar tocando a nadie, pero mírelo si se duerme, y cuando pueda se lo dice: te dormiste. Atiéndame en esta mañana y entiéndame en esta mañana de que la riqueza proviene de parte de Dios. Amén. Proviene de aquel que es el que tiene toda la riqueza. Muchas veces nos afanamos por las riquezas materiales, por los recursos materiales, pero el Señor
tiene las riquezas mayores que son espirituales. Y aquí, a aquellos creyentes, el Señor los anima con aquella palabra. Tú que eres pobre, tu pobreza yo la conozco. Tus tribulaciones yo las conozco. Tus obras, lo que tú haces, yo lo conozco, dice el Señor, porque la Biblia nos enseña de que Él es omnisciente y Él lo sabe todo. Amén. Él lo sabe todo. El Señor sabe tus tribulaciones. El Señor sabe tus preocupaciones. El Señor sabe tus desvelos. El Señor sabe tus cargas. Y Él lo sabe. Él lo sabe porque Él lo conoce. Como también sabe lo que haces. Las obras que realizas. Y Él está presente en todo. Y dice, pero tú eres rico. Rico para Dios. Rico espiritualmente. Rico, aunque seas pobre materialmente. Toda acción de Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Muchas veces pasamos por tribulación o pasamos por pruebas y esas pruebas y esas tribulaciones tienen un propósito en nuestras vidas. Porque nosotros entendemos que Dios tiene control de todas las cosas, ¿sí o no? Nosotros entendemos que Dios está presente en todas nuestras circunstancias, ¿sí o no? Entonces, si Dios está presente en todas nuestras circunstancias, si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué entonces muchas veces pensamos, decimos y aún oramos a Dios y decimos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo que...? Bueno, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito porque toda acción y toda situación en nuestra vida tiene un propósito. Y ese propósito de Dios, por lo menos hay 4 cosas ahí en las cuales quiero mencionarte rápidamente, que es el propósito de Dios. Lo que tú puedes estar pasando, la tribulación que tú puedas estar pasando, la situación que tú puedas estar pasando en tu vida, Dios la permite que sea así con un propósito. Y sabes que en primer lugar, el propósito de Dios es hacerte mejor cristiano. Hacerte mejor cristiano, porque cuando tenemos tribulación, ¿qué cosa? Tiramos rodilla en tierra, ¿sí o no? Cuando tenemos tribulación, nos afincamos con el Señor. Nos descuidamos cuando las cosas andan bien. La tendencia del ser humano es a descuidarse cuando las cosas están bien. Estoy cómodo, tengo todo. No tengo ningún problema, ni de salud, ni financiero, ni de ningún tipo. Y como todo está bien, nos descuidamos un poquito, ¿verdad? Pero Dios tiene propósito y permite que muchas veces estas cosas sucedan para hacerte mejor cristiano. Segundo, para disciplinarnos, para disciplinarnos, para apartarnos del pecado, para volvernos a Él, para disciplinarnos. Tercero, para manifestar Dios su poder, para glorificarse Dios poderosamente en nuestras tribulaciones, como los testimonios que escuchamos aquí esta mañana, de los hermanos que se pararon aquí, ahora en la mañana a dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Y Dios lo ha hecho, y Dios en medio de esa circunstancia que usted vivió, Dios se glorificó y Dios manifestó su poder guardador. Porque Él es nuestro guardador. Dice amén. Él te guarda. Él te guarda. Él guarda tu entrada y tu salida, dice su palabra. Jehová es nuestro guardador. Y número 4, para derrotar al enemigo de nuestras almas con su propio juego. Con su propio juego. Muchas veces el diablo nos quiere enredar, ¿verdad? Y viene, se levanta como río, dice su palabra. Se levanta sobre nuestra vida, pero el Señor lo derrota en su propio juego, en su propia trampa. El enemigo cae, el Señor nos da la victoria. Entonces toda acción de Dios tiene un propósito. Tiene propósito. Y dice ese versículo: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagogas de Satanás.
todo lo que estaba pasando en la iglesia en Esmirna. El Señor quería animarlos a ellos, a cada uno de los cristianos. Versículo número 10, uno de los versículos más conocidos. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cristo, nuestro Señor, el Señor que conoce nuestras vidas, que conoce nuestras obras, que conoce nuestras tribulaciones, pero también conoce a aquellos que estaban en la iglesia en Esmirna, que estaban mezclando la gracia con la ley, que decían que eran judíos y no eran nada. Es como decir ahora nosotros, bueno, nosotros no estamos en una comunidad judía, pero aquellos que dicen ser cristianos y no son nada. Siempre van a existir muchos que dicen ser cristianos y no son nada. Y dice, y aquellos que estaban allí, que decían ser judíos y no eran nada, lo que eran una sinagoga de Satanás, y lo que estaban era para traer tribulación y persecución a los verdaderos creyentes, los que mezclaban la gracia y la ley, los que obligaban al cumplimiento de la circuncisión y otras estipulaciones del código mosaico en aquel tiempo para ser salvos. Esmirna, la iglesia en Esmirna rechazó el galatismo ese. Lea después el libro de Gálatas, porque el libro de Gálatas nos enseña de que la gracia y la ley, eso no se puede mezclar. No se puede mezclar la gracia y la ley. Y muchos creyentes en los tiempos bíblicos, muchos judíos querían mezclar las dos cosas. Como hoy en día, bueno, no hay una religión, no estamos dentro de una comunidad judía, pero muchos hoy en día quieren mezclar el mundo con la iglesia y quieren ser cristianos a su manera y quieren vivir la vida cristiana a su manera y quieren mezclar cristianismo con el mundo. Quieren ser cristianos, quieren ser mundanos, quieren estar en las dos cosas. Hay muchos por ahí así, hay muchos por ahí en esa condición. Y aquí es fuerte la palabra de Dios, es fuerte para aquellos que dicen, esos no son judíos, eso es lo que son, ¿qué cosa? ¿Una sinagoga de qué? De Satanás, son hijos del diablo. Esos son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Lo dice la palabra fuerte de parte del Señor para los creyentes allí en Esmirna. Aquellos que decían ser judíos y no lo son. Aquellos que estaban en aquella condición. Esmirna rechazó el galatismo, rechazó aquellos judaizantes, que el enemigo usó como instrumento, y ahora habla y le dice, no temas, le dice a los creyentes, no temas lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, dice. Pero sé fiel, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sé fiel hasta la muerte. Cristo le dice que serán perseguidos. Y dice, menciona un periodo corto de tiempo. ¿Cuál es el periodo de tiempo que menciona el versículo número 10? 10 días, ¿verdad? Es un periodo corto de tiempo, pero los exhorta a no temer ni a la muerte, porque serán galardonados por su fidelidad. El creyente es galardonado, es premiado por su fidelidad. Amén, dice amén a eso. Por su fidelidad. Si usted no es fiel, usted no tiene galardón. Usted no recibe el galardón, usted debe ser fiel. Y aquí menciona un periodo de 10 días que representa se pudiese ver como un número simbólico, porque representa las 10 persecuciones más importantes del Imperio Romano entre el año 62 después de Cristo y el año 312 después de Cristo. En ese periodo hubieron
10 grandes persecuciones del Imperio Romano contra los cristianos. 10 etapas distintas. Y pudiese entenderse que la idea que se maneja en este versículo es simbólico, ese número, al representar las 10 grandes persecuciones del imperio, que muchos cristianos que estaban allí iban a sufrir, varias de ellas, de esas persecuciones que vinieron en ese tiempo. Y les exhorta a los creyentes a ser, ¿qué cosa? Fiel. Amén. Ser fiel. Pero la fidelidad implica, en muchos casos, ¿sabe lo que implica? Hasta perder la vida. Muchos cristianos han perdido la vida en la historia del cristianismo. La historia del cristianismo está plagado, está bañado de sangre. Muchos cristianos han perdido su vida en la historia del cristianismo por ser fiel a Dios, delante de imperios, delante de hombres malvados que los obligaron aún y perdieron su vida por ser fiel a Dios. Pero el Señor les exhorta a ser fiel. Aquí se usa la frase no temas, en el versículo 10, la parte B, no temas, no temas. Versículo 10, míralo ahí, dice, no temas y sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. O sea, estar dispuesto hasta morir. Amén. Estar dispuesto hasta morir. Si en esta mañana, a nadie levante mano aquí, ni nadie diga amén ahora. Si en esta mañana dice, ¿cuántos de los que están aquí están dispuestos a morir por Cristo? No diga nadie amén. Es para que usted, mire, interiorice. ¿Usted estaría dispuesto a morir por Cristo? No, ¿qué va? Ni a morir por Cristo, ni a mucho menos que eso. El Señor dice, hasta la muerte. Ser cristiano te puede llevar hasta la muerte. Te puede llevar hasta la muerte. Usted lo sabe porque bíblicamente es así. La historia de la Biblia nos muestra la persecución, nos muestra los sufrimientos del cristianismo. La historia nos muestra que todo eso se ha cumplido así. Versículo 11, capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, ¿qué tiene que hacer? Oiga. ¿Tiene usted oído? Miren, los hermanos que están ahí tienen oído físico, pero no oyen físicamente. Pero ellos reciben el mensaje a través del lenguaje de la seña. Entonces, el que tiene oído, oiga. Y el que no puede oír, ahí está la seña. Ahí está el lenguaje para que entienda. Dice amén, hermano. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a los creyentes, a los cristianos. Les dice que muchos sufrirán. Les dice que muchos morirán. Les dice a los creyentes verdaderos que ellos van a pasar por tribulación. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cómo que de la segunda muerte? ¿Cuántas veces vamos a morir? ¿Cuántas veces vamos a morir? ¿Cuántas veces usted muere, hermano, físicamente? Una sola vez, ¿verdad? Se murió y ya después no muere más. Pero ¿por qué la Biblia habla de una segunda muerte? ¿Cuál es esa segunda muerte que menciona el libro Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 11? ¿Sabe cuál es la segunda muerte? Esa segunda muerte, bueno, hay una primera muerte, que es la muerte física y terrenal. Mateo 10, 28. La primera muerte es física y terrenal. Después que usted se muere físicamente, después que usted ya su existencia aquí en la tierra termina, esa es la primera muerte. Pero hay una segunda muerte que usted tiene que entender también. Y la segunda muerte, ¿sabe cuál es? La segunda muerte es la separación eterna entre la persona y Dios. Entre la persona y Dios. Esa es la segunda muerte. Apocalipsis, capítulo 20. Un poco adelante en el libro de Apocalipsis, en el versículo número 6,
allí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, la primera muerte es la muerte terrenal. Todos vamos a morir, a menos que venga el Señor antes de su muerte terrenal y no vea la muerte terrenal. Pero esa primera muerte es una muerte física, terrenal. Y la segunda muerte que menciona el libro de Apocalipsis es la separación, repito, es la separación entre la persona y Dios. Eso es muerte, segunda muerte. Usted muere físicamente, pero si usted no está en el Señor, si usted no es fiel a Dios, si usted no ha conocido a Cristo, si usted no ha entregado su corazón a Cristo, entonces usted se muere en la primera y se muere en la segunda también. La segunda muerte. Usted entonces va a experimentar el daño que dice ahí, dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 11. El que venciere no sufrirá el daño de la segunda muerte. ¿Cuánto puede decir amén? Yo no quiero sufrir el daño de la segunda muerte. ¿Cuántos quieren sufrir el daño de la segunda muerte? Nadie, ¿verdad? Solamente la primera, que está establecido, dice la Biblia, está establecido que los hombres vivan y después vean la muerte. Pero después que la persona, qué triste es que después que la persona muere físicamente, porque así está establecido, a la edad que sea 70, 80, a la edad que sea, que usted va a morir, todos vamos a morir, aquí nadie es eterno, físicamente y terrenalmente. Nadie es eterno en ese sentido, vamos a morir. Pero qué triste es que después que usted muere físicamente, entonces usted no tiene salvación, usted no tiene vida eterna, usted entonces sufre la segunda muerte. Ahora, esta segunda muerte no implica aniquilación, escúcheme bien, no implica aniquilación del alma, como dicen los testigos de Jehová, o como dicen otras doctrinas por ahí, que dicen, bueno, entonces me muero físicamente, si no soy cristiano, después entonces, o si no soy testigo de Jehová, entonces después, yo como no voy con Jehová, como no voy con Dios, entonces me aniquila el alma, desaparece mi alma, muero entonces en ese sentido. Y no, porque aquí segunda muerte lo que nos muestra es separación de Dios. Porque no existe la aniquilación del alma. Escuche eso, es importante saber que no hay aniquilación del alma como predican los testigos de Jehová o otras doctrinas. Cuando la persona muere, va a la presencia de Dios o sufre la segunda muerte, que es la separación de Dios, que estará entonces en el infierno. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Así que, ¿está claro eso, hermano? ¿Usted entiende eso? Entonces, para no sufrir la segunda muerte hay que ser fiel a Dios. Para no sufrir la segunda muerte, ¿qué hay que hacer? Hay que dar el corazón a Cristo. Hay que entregar nuestra vida a Él. Hay que entregarnos a Él, hay que consagrarnos a Él. Para no ver la segunda muerte, para no sufrir ese daño. Porque es el daño de la segunda muerte. Si no, estar en la presencia de Dios, ser fiel. El que tiene oído, ¿qué cosa? Oiga. Y si no oye, venga para aquí, para el primer banco, que ahí está el intérprete del lenguaje de señas. Amén, hermano. Dice amén, hermano. Amén. La iglesia en Esmirna era un ejemplo a imitar, porque era una iglesia que estaba pasando por tribulación, porque era una iglesia que estaba pasando por persecución, porque era una iglesia que estaba viviendo momentos muy difíciles. Y el Señor quiso animarlos. Los quiso animarlos a continuar siendo fieles. Dios en esta mañana nos quiere animar a continuar siendo fieles. No importa lo que estés pasando. No importa cómo estés viviendo. No importa cuál sea tu situación. No importa cuál sea tu pobreza de cualquier índole. No importa. El Señor dice, eres pobre, pero tú para mí eres rico.
dice el Señor en su palabra, Dice, tú eres pobre, pero para mí eres rico. Tienes las riquezas espirituales. Tienes un lugar en la eternidad, en la presencia de Dios. Gloria sea su nombre. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Te invito a orar. Te invito en esta mañana a revisar tu fidelidad con Dios. ¿Cómo estás delante de Dios? Porque es que las tribulaciones. Porque es que los problemas me han alejado de Dios. Porque es que las circunstancias en las cuales yo vivo me han llevado a un enfriamiento espiritual. Dios dice en su palabra, no importa lo que tenga que estar pasando, sé fiel, sé fiel. Pero Señor, si yo soy fiel, sé fiel hasta la muerte. El extremo de la fidelidad, el extremo de la tribulación es allí aún hasta la muerte. Aún hasta la muerte, sé fiel. Gloria a su nombre. Te invito a estar de pie, hermano, en esta mañana. Vamos a estar orando. Ponte de pie, cierra tus ojos. Ahí donde estás, revisa tu vida. El Espíritu de Dios está aquí en esta mañana para mostrarte en qué cosas está fallando. ¿Hasta dónde está llegando tu fidelidad a Dios? ¿Hasta dónde está llegando tu compromiso con Dios? Hay cristianos que son cristianos de hojarasca, y se queman fácil. Hoja seca. Dios quiere que tú seas un cristiano fiel. Dios quiere que tú seas probado como el oro. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Ora al Señor. Si no estás siendo fiel a Dios, yo quiero invitarte para que seas fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Y si eres fiel a Dios, si tú eres un cristiano fiel, yo te invito en esta mañana para que continúes siendo fiel, porque tú no sabes lo que va a pasar a partir de hoy. Tú no sabes lo que pueda venir a partir de hoy. Dios te anima en esta mañana y te dice, sigue siendo fiel, que yo tengo un premio para ti. Sigue siendo fiel, que yo tengo una corona para ti. Y esa corona te la tengo guardada. Nadie la podrá arrebatar, porque es tuya, porque eres fiel. Sigue siendo fiel. Y en esta mañana oramos. Y quiero invitarte a levantar tu mano para orar. Padre, gracias. Gloria sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Ella nos anima que aún en medio de las circunstancias más difíciles, ahí tú estás para bendecirnos, para acompañarnos. Pero dice tu palabra que si te somos fieles, si continuamos siendo fieles, Señor, dice tu palabra que recibimos la corona de la vida. Padre, mira a cada creyente aquí, cada cristiano, que las circunstancias de la vida, que las tribulaciones, que las situaciones las cuales pueda estar experimentando en este momento, no socaven su fe, no mengüen su fe, sino que se mantengan fieles. Señor, que esta palabra ahora se meta en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, y que no solamente la podamos entender, sino oramos en esta mañana. Te pedimos en esta mañana, te rogamos en esta mañana que esta tu palabra nos mueva a la obediencia a Cristo y seguir siendo fieles. La gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios te bendiga, hermano. Puedes sentarte.